Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí justo en el aniversario de la facultad y sobre todo con tan distinguidos miembros en la mesa y sobre todo muy buenos amigos todos. Bueno, me invitaron a hablar sobre Pokémon y cuando ayer a mi hija le dije que iba a hablar sobre Pokémon, ella quería venir. Ella tiene 10 años y ella era la primera entusiasmada, entonces le tuve que aclarar que mi exposición pues no era una clase de cómo capturar Pokémones, ¿no? Sino de básicamente entender un poco si este juego que hoy día invade las redes, ¿no? Tiene alguna relevancia y tiene alguna implicancia en el derecho. Y parecería a primera vista que no existe ninguna, sin embargo vamos a ver que sí, y que hay bastantes flancos desde el punto del derecho que podemos explorar y que puede traernos a una serie de reflexiones muy sofisticadas inclusive. Miren, aquí yo recopilé para que vean ustedes un poco la magnitud de lo que es la locura que se ha convertido este juego, ¿no? Aquí me puse a husmear en las redes sobre algunas noticias que se habían producido como consecuencia de este juego y encuentro cosas tan absurdas como la de una iglesia en Estados Unidos, pues que invita a sus feligreses a buscar Pokémones en la iglesia y de paso también encontrar a Jesús, ¿no? U otra en la que la premier de Noruega, la encontraron pues justamente en una presentación en el Congreso capturando Pokémones. O un sujeto que justamente cuando estaba dando a luz su esposa encontró un Pokémon, ¿no? Entonces en vez de esperar al hijo que estaba alumbrando su esposa, estaba buscando un Pokémon. Y así podríamos citar en el caso de la India que prohibieron a los Pokémones porque los Pokémones incentivaban, no conozco el juego, pero creo que por ahí aparecen unos huevos y los huevos pues son contrarios con la dieta vegana de muchos indios y en consecuencia pues esto está generando un incentivo perverso. O una persona que buscó un Pokémon y encontró un cadáver, ¿no? Está correteando, buscando un Pokémon y terminó encontrando un cadáver. Entonces, de hecho, hablar de Pokémon es hablar de una situación que hoy día nos compete o de alguna manera nos llama la atención a todos, ¿no? Y entonces, ha habido miles de reflexiones sobre si está bien que exista Pokémon, está bien que haya Pokémon o que este juego esté invadiendo las redes y que todos los chicos estén embobados con Pokémon, o si está mal que los chicos jueguen Pokémon, ¿no? Y bueno, hay opiniones divididas, ¿no? Hay quienes están a favor porque dicen, y seguramente los expositores que hablarán después que termine mi participación, explorarán un poco más el tema. Bueno, Pokémon es resultado pues de la innovación, ¿no? Y es una consecuencia natural y lógica y es una evidencia del desarrollo y el avance tecnológico, ¿no? A lo cual hay que estar acostumbrados. Y que normalmente genera ciertas resistencias. Cuando salió el televisor ocurrió una cosa muy parecida a lo que está diciéndose hoy día sobre Pokémon. En algún momento la televisión se le llamaba la caja boba, porque evidentemente la gente se quedaba pues perpetuamente mirando pues un objeto fijamente en el cual se reproducía una imagen, y hoy día vemos con absoluta naturalidad que que todos vemos televisión, ¿no? Entonces siempre hay una resistencia a la innovación y esto es una cuestión objetiva, pero la innovación es positiva en términos de desarrollo, ¿no? Se cuestiona también el hecho, por ejemplo, hay gente que está a favor de Pokémon porque ha cambiado muchos hábitos. Hoy día mucha gente sale a caminar, cosa que antes no hacía, y sale a caminar para buscar Pokémones justamente, y antes la gente hasta para ir a la bodega pues iba en auto, ¿no? Y entonces ahora muchos chicos que se habían acostumbrado pues a no transitar por las calles, pues ahora lo hacen caminando sobre pretexto que también están buscando Pokémones. Y esto parece que habría funcionado mejor para combatir la obesidad, inclusive que algunas normas estúpidas que tenemos, como la de la comida chatarra, que tenemos en nuestra legislación, ¿no? Y que es absolutamente improductiva.
Y también, por ejemplo, hay quienes han dicho que esto abona a favor del urbanismo y a favor de la preservación de la idea de ciudad, ¿no? De la ciudadanía, desde el momento que la gente vuelve a la calle, ¿no? Cosa que antes habíamos dejado de lado porque antes simplemente privilegiábamos el uso del automóvil, ¿no? Eso es lo que dicen los que están a favor, pero los que están en el contra, pues nos han dado un panorama apocalíptico, ¿no? Yo, como digo aquí, dicen que el Pokémon es la expresión viva, pues, de una sociedad decadente, ¿no? Es una suerte de Walking Dead, ¿no? Es una suerte de el retorno de los muertos vivientes, ¿no? Y es patético ver a nuestros hijos caminando como zombies, interactuando, pues, con sujetos, con individuos, irreales. Finalmente, un poco que estamos ya cerca al fin del mundo, ¿no? Es algunos lo que atribuyen eso. Bueno, simplemente esto para plantear las posiciones de ambos, los que están a favor y en contra. Entonces, cuando ocurren estas cosas, en que hay posiciones de un lado y en otro, siempre hay un actor, un tercer actor, que a veces es un espectador, que muchas veces debería quedarse como espectador, pero que de repente asume o se arroga el hecho que tiene que asumir un rol, ¿no? Y este rol es el Estado, entendido en su más amplia acepción, ¿no? Entendido como una municipalidad, entendido como un gobierno regional, entendido como el Estado mismo, ¿no? Y entonces caemos en el famoso vicio de la regulación, ¿no? ¿Qué cosa es regular? Para decirlo muy simple, regular es controlar una actividad económica, ¿no? A través del ejercicio del poder, ¿no? A través del ejercicio del poder de una entidad de gobierno, ¿no? ¿Ok? Y bueno, cuando encontramos cosas nuevas, como esta famosa fiebre del Pokémon, no tenemos mejor idea que pensar, para algunos, que hay que regularla, ¿no? Entonces, es decir, que el Estado tiene que hacer algo frente a esta novedad que se plantea en la vida de todos los que estamos en esta sociedad. ¿Ok? Y entonces, bueno, se plantea la idea de la regulación. Pero hay regulación buena, hay regulación mala y hay regulación absurda. ¿Ok? Yo aquí he puesto una imagen de una página que les recomiendo que cuando tengan tiempo cuando quieran divertirse un rato, ¿no? La revisen. Es una página americana, ¿no? Que se llama Dumb Laws, es decir, leyes tontas, ¿no? Leyes torpes, leyes tontas. Y es una recopilación de regulaciones absolutamente absurdas. Es decir, que no tienen ningún sentido. Créanme que se quedarían ustedes sorprendidos si vieran la cantidad o las características de regulaciones que existen, ¿no es cierto?, respecto de los temas tan absurdos. Yo aquí me he permitido citar algunas perlas, ¿no? Por ejemplo, en un estado de los Estados Unidos, en Luisiana, por ejemplo, está prohibido, hay una norma que prohíbe expresamente contactos sexuales entre seres humanos y vacas. Algo que es cierto es que la Unión Europea, por ejemplo, regula la curvatura del plátano. Es decir, cuál es la curvatura que tiene que tener el plátano para que sea susceptible de ser importado o internalizado a la Comunidad Europea, ¿no? En varios estados de los Estados Unidos, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, yo sí los conozco de memoria porque los compro todas las semanas, pero no sé si han visto ustedes que hay unos huevitos de Pascua que se llaman los huevos Kinder, los Kinder sorpresa. Bueno, pues en Estados Unidos están prohibidos, ¿no? Y están prohibidos justamente, ¿por qué? Porque los alimentos no pueden venir con objetos no nutritivos, ¿no es cierto?, o parcialmente o totalmente integrados, ¿no? Esta regulación después cambió. ¿Por qué? Porque en otros estados se prohibió, como en el caso de la cajita feliz de McDonald's, que se asociara a la venta de un producto el regalo de un juguete, ¿no? Porque probablemente el niñito pues más le interesa el juguete que la comida misma, y hablaban pues que esta comida no era saludable, ¿no? En China se han prohibido los viajes al futuro. ¿Ok? Y entonces ya tienes un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, se prohibió la película Back to the Future, ¿no? La película Volver al Futuro, porque de alguna manera estaba promoviendo que los individuos por ahí pensaran en viajar en el futuro, y por eso hubo una regulación que prohibía esto. Esto es en serio, ¿ah?
En Florida está prohibido que las mujeres solteras salten en paracaídas los domingos. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, pregunté, ¿no? En Dinamarca está prohibido arrancar un auto si es que hay una persona abajo. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Porque si es que arrancas el auto y tienes a una persona abajo, bueno, vas a ocasionar, como en Washington, ¿no? Que si vas a cometer un delito tienes que comunicarlo primero a la policía. Hay una norma que así lo dice, ¿no? Los motociclistas que vayan a cometer un delito primero tienen que pasar por la comisaría para avisar que van a cometer un delito, ¿no? Como si alguien lo va a hacer. O en Bahrein, para hablar de regulaciones que están impregnadas obviamente de un claro contenido moral, ¿no? Los ginecólogos no pueden auscultar a sus pacientes sino a través de un espejo. Es decir, no pueden auscultar directamente los genitales de una mujer sino a través de un espejo, ¿no? Es decir, el médico tiene que conducirse a través de un espejo porque no puede ver directamente desnuda a una mujer. Ustedes me dirán, no, doctor, usted está bromeando. No, esto es real, esto existe. Y miren, tanto es así que les he hablado de Luisiana, de la Unión Europea, de China, de Florida, de Dinamarca, que en el Perú también tenemos algo parecido. ¿Y qué tenemos? Tenemos un alcalde en la punta, ¿no es cierto?, que se le ha ocurrido prohibir el Pokémon, ¿no? Entonces, esto es obviamente una pieza súper interesante para incorporarla a esta página de leyes absurdas o leyes tontas, ¿no? Y entonces, miren lo que dice la normatividad, ¿no? Videojuegos, se te juega con videos con realidad aumentada, retención del dispositivo móvil. Alan ya nos hablará del problema que seguramente encontramos allí desde otra perspectiva jurídica. Usar en forma indebida, y esto lo conversamos con Gustavo, ¿no? Los bienes públicos, es decir, los tomacorrientes o el wifi, ¿no? Y lo han tipificado como un delito, porque esto es una denuncia penal. Yo no sé, no soy penalista, pero ¿cuál será el tipo penal acá? Usurpación, no sé, ¿no? Realizar eventos o espectáculos relacionados a videojuegos de realidad aumentada sin autorización municipal, suspensión del evento. O sea que si ustedes se juntan en la Plaza de la Punta para hablar un poco e intercambiar figuritas de Pokémon, ya saben, están advertidos, no van a poder hacerlo, ¿ok? Bueno, esto es lo que hay de regulación. Lo cual nos plantea ya una pregunta de fondo, ¿no? Oye, ¿estas cosas hay que regularlas? ¿Tiene sentido que exista una regulación para este tipo de cosas? ¿No? Porque ustedes se van a dar cuenta, todos ustedes probablemente están en sus primeros ciclos de estudios y más adelante ustedes conocerán mucho más del tema y por eso no quiero profundizar a temas más sofisticados, pero se dan cuenta que siempre cuando hay un problema pensamos que el Estado lo va a hacer mejor. Y entonces cuando hay un problema, el Estado lo tiene que regular. Esa es la solución más fácil. Si mañana la gente está muy gorda, no, el Estado tiene que hacer algo para que la gente coma saludable, ¿no? Si la gente no estudia, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer una ley para que todas las universidades sigan determinados estándares, ¿no? Y yo podría seguir, ¿no? Yo podría seguir con estas normas, o sea, podría... un par de ejemplos reales, recientes, ¿no? Leyes, por ejemplo, que en varios países ya existen y que en el Perú también le están impulsando, ¿no? De prohibir los saleros en los restaurantes, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿qué? Sí, pues, dicen que la gente come mucha sal y como la gente consume mucha sal, la sal es dañina, ¿no es cierto? Y entonces, ok, prohibamos que hayan saleros en las mesas, ¿ok? Y una peor, ¿no? La de otro congresista recientemente, que ha promulgado recientemente una norma en la cual ha dicho, pues, que antes de casarse hay que pasar un examen psicológico, ¿no? Para ver si eres un potencial maltratador de mujeres, ¿no? Como si primero, como si el maltrato de mujeres solamente se diera en el ámbito del matrimonio, y segundo, si un examen psicológico puede de alguna manera prever, más aún cuando este examen no es vinculable, es decir, no es vinculante, es decir, igual si sales que eres pues un asesino en potencia, igual te puedes casar. Normas absurdas, normas que no tienen ningún sentido, ¿no? A lo mejor lo que valdría más bien es establecer un examen psicológico para nuestros congresistas, ¿no? Para ver si efectivamente están en sus cabales para poder tomar decisiones de este tipo. Miren lo que implica la regulación, ¿no? La regulación, en buena cuenta, impone costos a todos, impone costos al Estado e impone costos a la sociedad, ¿ok? Si esto ustedes lo ven, si esto lo ven ustedes en términos agregados y lo ven en términos globales,
los costos son exponenciales, los costos son terribles. Y sobre todo hay ciertos costos no monetarizables que quizás son los costos que se afectan más y son los costos que tienen que hacer con nuestra propia libertad, ¿no? En los índices de competitividad que publica anualmente el World Economic Forum del Banco Mundial, ustedes se darán cuenta que en cuanto a competitividad y en cuanto a barreras y regulación, el Perú está entre 140 países, está en el puesto 133, o sea, estamos a la cola. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país está hiper, super, archi, regulado. Es decir, estamos con un conjunto de normas que lo único que hacen es entorpecer el normal funcionamiento del mercado y las relaciones entre los individuos, si no es porque nos establecen barreras y porque cuando nos encontramos ante un fenómeno nuevo no tenemos mejor idea que regularlo. No tenemos miedo de meter nuestra cuchara. ¿Cuál es el problema? No voy a entrar a hacer una clase de teoría de la regulación, ni voy a explicar cuáles son las razones de la regulación, porque hay muchas que pueden tener algo de razón, y muchísimas otras que no tienen nada de razón. Pero simplemente para mencionar, normalmente se dice que hay que regular cuando algo no está caminando bien, por decirlo en términos muy simples, ¿no? Como si el Estado tuviera la capacidad de corregir, tuviera esa capacidad de no equivocarse, ¿no es cierto?, y de corregir siempre una situación cuando se plantea un problema, excluyendo la posibilidad de que el problema se pueda resolver de otra forma. Entonces, ¿cuáles son los cuatro grandes? Yo no voy a hablar de cuáles son las razones para regular, porque cuando alguien quiere regular, esgrimen miles de argumentos: monopolios naturales, ausencia de competencia, pocos actores, estructuras oligopólicas, problemas de información, en fin. Podemos hacer una lista de 200 razones, o porque le dio la gana al legislador, que creo que esa es la razón la que mayormente es la más recurrente. Bueno, la pregunta de fondo es, ¿cuáles son los problemas que tiene la regulación? Yo lo he querido hacer en términos muy simples. Uno, la regulación es costosa, ¿ok? Regular no es gratis, regular cuesta, y regular cuesta a todos. Cuesta al Estado, porque el Estado tiene que implementar el control de la regulación, sea esta buena o mala. Imagínense ustedes cómo tendría que hacer el municipio de La Punta para perseguir a los que están jugando Pokémon. O sea, significará pues que el serenazgo debería estar, en vez de estar buscando delincuentes, va a tener que estar correteando a la gente para que le preste su celular para ver si capturó algún Pokémon, ¿no? Lo segundo es que la regulación es imperfecta. La regulación es hecha por seres humanos, y los seres humanos somos falibles, y no la regulación, evidentemente, así como existen fallas en el mercado, en el funcionamiento del mercado, claro que existen, y es más, recurrentemente, el remedio es peor que la enfermedad. Esto es que lo que tenemos es que hay muchas fallas al momento de regular. Lo tercero es que la regulación es limitante. ¿Por qué? Porque la regulación tiende a estandarizar. Y cuando tú tiendes a estandarizar o a limitar, lo que estás haciendo es haciendo un freno para que la gente se pueda seguir creando, pueda seguir innovando, pueda seguir dando soluciones que sean creativas y que no necesiten de la participación del Estado, sino que sean fruto justamente del ingenio, de la creatividad y de la iniciativa privada. Y finalmente, la regulación restringe la competencia. La regulación, aunque parezca mentira, registra la competencia. ¿Por qué? Porque desincentiva a los actores en la medida que hace cualquier actividad, la hace más costosa, ¿no es cierto? La hace obviamente susceptible de estar más entrampada, por lo cual evidentemente no se generan incentivos para el desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pensar bien lo que hacemos. Hay un costo que nosotros, los que estudiamos análisis económico y los que enseñamos algo de economía, siempre decimos, el primer concepto que normalmente nosotros enseñamos cuando hacemos análisis económico es el costo de oportunidad, es un término que se utiliza, que se llama costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es aquello que dejamos de hacer por hacer algo. En otras palabras, para estar ustedes aquí, todos ustedes están asumiendo un costo. Podrían estar haciendo otra cosa, pero están invirtiendo ese tiempo, este recurso, que es un recurso escaso, limitado, ¿no es cierto?, lo están invirtiendo en escucharnos, ¿correcto?
Cuando el Estado invierte recursos ociosos para regulación torpe, inútil, improductiva, costosa, lo que está haciendo en buena cuenta es distraer recursos para otras actividades en las que podría ser, obviamente, mucho más útil, mucho más eficiente. Y la eficiencia consiste justamente en eso, en saber administrar adecuadamente los recursos. Por ello, antes de regular, tenemos que preguntar, ¿vale la pena regular? ¿Cuál es el beneficio de la regulación? Pero de la mano a preguntar cuál es el beneficio de la regulación, tenemos que preguntarnos cuáles son los costos de la regulación. Y el problema es que nunca nuestros legisladores, nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, saben a ciencia cierta cuáles son los altísimos costos de la regulación. Porque como les dije, el primer costo, quizás el más grave, quizás el más relevante de todos, es la limitación a nuestra libertad. Pero si quisieran ustedes hacer un listado de todos los costos que están implicados en las decisiones, no solamente tienen que hacer con las que corresponden al aparato estatal, es decir, lo que tiene que hacer el Estado para implementar un sistema regulatorio, sino también lo que implica para los individuos tener que allanarse a una regulación. Y lo que más es más curioso es que una regulación puede traer inclusive efectos contrarios a los que se persigue. Es decir, promover mayores situaciones aún más graves, lo que nosotros llamamos los famosos efectos perversos que puede tener una defectuosa regulación. Entonces, en suma, y terminando, antes de regular hay que hacernos dos preguntas. ¿Vale la pena regular? Y segundo, necesitaríamos... Podemos tener una metodología para llegar a la conclusión de si es efectivamente necesario regular. Para eso existen herramientas que no es el caso abordar, pero que son herramientas de vanguardia que lamentablemente en el Perú no se utilizan, que es el análisis costo-beneficio y el análisis de impacto regulatorio, o RIA, por Regulatory Impact Analysis, que ese es el nombre que recibe de esta metodología que ha sido desarrollada por la OECD. El día que, mientras no apliquemos, mientras no pensemos antes de regular, vamos a tener más alcaldes de la punta regulando Pokémones y vamos a tener más congresistas regulando el consumo de la sal. Muchas gracias.